y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, y bienvenidos a esta reflexión de esta noche. La reflexión está basada en el mes de misiones. Estaremos durante todo este periodo del mes de octubre hablando y haciendo énfasis sobre la obra misionera, de manera que esperamos que esta primera entrega resulte de bendición para todos ustedes. El día viernes empezamos con la primera conferencia misionera en la que tuvimos la participación de nuestro hermano Carlos Gómez, quien es el director de PAN en Panamá, una agencia misionera que no solamente se enfoca en el trabajo doméstico, sino también foráneo en diferentes partes del mundo. Y lo que él nos hablaba el viernes pasado no deja indiferente a nadie. El tema que él tocaba era verdaderamente un bagaje de conocimiento, de sabiduría, pero sobre todo un bagaje para nuestra experiencia y conocimiento referente a la obra misionera. Y me gustaría rescatar brevemente algunas cosas que él tocó, que debe representar una oportunidad para que nosotros, los cristianos, los que seguimos al Señor, los que somos parte de una iglesia, tomar ese bagaje y aplicarlo a nuestra vida en el diario vivir. Nuestro querido hermano Pablo habla en las Sagradas Escrituras de que todo lo había llenado con el Evangelio. Y nosotros como cristianos debemos entender que debemos tener la misma dinámica, debemos proclamar el mensaje de salvación, que la gente pueda escuchar, pueda tener la oportunidad de decidir por Dios. Y nosotros como iglesia somos el instrumento de Dios para que ese sueño, ese propósito de Dios se cumpla en los corazones de las personas. El hermano Carlos esa noche del día viernes nos hablaba acerca de que hay un proceso de transformación en nuestras vidas para poder que el mensaje llegue a los corazones de los hombres. Primeramente, Dios tiene que transformar nuestro corazón, nuestras vidas, para que nosotros luego seamos esos portadores, esas personas que han tenido ya un encuentro con Jesús, que han sido transformados, que han sido formados por el Espíritu Santo, para luego proclamar ese mensaje de salvación. Así que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada congregación, donde sea el lugar donde se encuentre, debe tener presente que antes de proclamar, de entregar ese mensaje de salvación, necesitamos ser transformados, tratados por el poder de Dios, para luego nosotros poder tratar con otros. Carlos decía que Dios quiere y desea tratar con nosotros, desea transformar, quiere transformar nuestra perspectiva referente a lo que Dios desea para nosotros y lo que quiere para la humanidad. Muchas veces tenemos una cosmovisión, una manera de ver las cosas que quizás no sea la más correcta, pero Dios, al tratar con nosotros, nos ubica, nos pone en el lugar donde Él quiere que nosotros actuemos y trabajemos, que tengamos una visión mucho más amplia, de manera vertical y de manera horizontal. Cuando estas cosas están claras, cuando Dios comienza a transformar nuestras perspectivas referente a la humanidad, a los mundos, a esos lugares donde el Evangelio no ha llegado, entonces vamos a poder entender claramente hacia dónde debemos disparar, hacia dónde debemos llevar nuestro mensaje, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Nuestro querido hermano Carlos tomaba como ejemplo a Jonás y hablaba de que Jonás era un judío, era un creyente que tenía una cosmovisión de lo que era Dios,
pero también tenía una cosmovisión un poco contraria y distorsionada de lo que era la humanidad de aquel momento. De manera que Dios había llamado a Jonás para que fuese el que llevase el mensaje de salvación a los ninivitas. Pero Jonás tenía, repito, una cosmovisión, un concepto totalmente diferente al que Dios tenía de los ninivitas. Y era que ellos no merecían el perdón, eran demasiado malos, demasiado perversos como para que Dios tuviese misericordia de ellos. Así que en función a esto que él creía y pensaba, a partir de allí es la dinámica que él va a desarrollar y él va a tratar de que el mensaje no llegue a los ninivitas. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos conceptos arcaicos, totalmente desfasados de lo que dice la palabra y consideramos quién y quién no debe recibir la palabra? Y muchas veces comenzamos a aislar, empezamos a tratar de señalar, de estigmatizar a las personas. Quiero que sepas, hermano, que todo el mundo, todas las personas necesitan a Dios. Todos tienen la oportunidad y esa oportunidad se la tenemos que entregar a ellos. Dios ama a todos los hombres, no importa la raza, no importa su condición social, económica, inclusive religiosa. Lo que Dios quiere es que cada persona pueda tener esa oportunidad de escuchar el evangelio. Y Dios le dice a Jonás que les predique a los ninivitas. Pero lamentablemente la conmovisión, la perspectiva que Jonás tenía referente a ellos era totalmente contraria a la que Dios tenía. De manera que Dios quiere que Jonás sea un símbolo de esperanza en medio de esa nación ninivita. Dios quiere enviarlo para que él sea esa punta de lanza, que sea esa referencia de que existe un Dios justo y verdadero y que les ama. Mas, repito, lamentablemente Jonás no lo estaba viendo así. Así que Dios saca a Jonás de su comodidad. Jonás tenía un concepto de Dios. Y no digo que lo que él creía fuese mal, pero estaba mal dirigido, mal enfocado. Así que Jonás estaba en la comodidad religiosa. Él conocía a Dios, sabía lo que Dios despreciaba, lo que Dios odiaba, conocía los mandamientos, conocía todos los principios que estaban establecidos por ese Dios todopoderoso. Pero lamentablemente, Jonás estaba cómodo. Por una parte, él consideraba que los ninivitas no tenían oportunidad, que eran demasiado malos y que Dios no los podía perdonar. Era lo que él consideraba, era lo que él creía, era lo que la religión le había enseñado. Muchas veces a nosotros se nos han enseñado tantas cosas, se nos han dicho tantas cosas. Hay posturas teológicas tan absurdas, tan radicales, que dejan un margen prácticamente nulo para que aquellos que necesitan a Dios vengan a Dios. Comenzamos a señalar, comenzamos a establecer normas, comenzamos a crear formas cómo acercarse a Dios. Y si tú o si él o si aquella persona no entra dentro de de esas normas, de esos estándares de Dios, entonces no son dignas de que se les predique. Esa era la actitud de Jonás. Era un hombre, a igual que la misma nación judía, en normas religiosas creadas por los hombres. Se habían convertido simplemente en religiosos y habían olvidado lo importante, el amor, que ellos no eran el centro del mundo, que habían otras personas que necesitaban de Dios. Así que Dios saca a Jonás de toda comodidad. Dios quiere sacarte de esa comodidad en la que te encuentras, donde todo es fácil, donde ir a la iglesia todos los domingos ya es parte de tu ritual. Dios no desea eso. Dios quiere que salgas más allá, que des la milla extra, porque nuestro motivo no debe circunscribirse a nosotros. Nuestro motivo tiene que estar allá afuera, las almas, las personas que necesitan a Dios.
Jonás se había circunscrito a la forma del culto hebreo, a la religión judía, a las leyes, a lo establecido por Moisés. Y nada de esas cosas significaba que fuera mala, pero que eso que Moisés había enseñado tenía que ser exteriorizado, tenía que ser manifestado a través del amor de Dios. Muchas veces nosotros tenemos un estándar de comportamiento religioso y llega un momento que nos convertimos en eso, gente religiosa, que hacemos tantas cosas supuestamente para Dios, pero si usted es sincero, se dará cuenta, si usted mira de manera retrospectiva hacia atrás, hacia adentro de usted, se dará cuenta que eso es solamente un religioso. Y Dios no quiere religiosos, Dios quiere hombres y mujeres que sean transformadas, que sean transformados para transformar a otros, para que el evangelio llegue a otros. Jonás no lo estaba entendiendo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros en este día, en los días por venir. Hay miles y millones de almas que necesitan a Cristo y debemos de rehusar ese comportamiento religioso que más que ayudarnos nos mata, nos diluye, nos incapacita para hacer lo que Dios quiere que seamos, luz en el mundo, como dijo Jesucristo. Y finalmente lo que también nuestro hermano Carlos nos hablaba de que Dios desea que seamos proactivos en el lugar donde estamos, pero que esa actividad se circunscriba, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero de acuerdo a nuestros estándares, de acuerdo a lo que consideramos que es lo correcto. Jonás, a pesar de que Dios le estaba hablando y se le estaba revelando, dice la Biblia que decide salir de Nínive, tomar un barco e irse a donde Dios no quería que fuera. Se fue al lugar incorrecto y dice que se levantó una gran tempestad y el barco se hundió y un pez lo tragó. ¿Cuántas veces Jonás no llega a representar nuestras vidas? O mejor dicho, ¿cuántas veces nosotros no llegamos a comportarnos como Jonás? Dios nos está hablando, nos está indicando las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer, pero nosotros tercamente desobedecemos lo que Dios nos demanda. Lo que Dios demanda de nosotros no es solamente sacrificio, sino obediencia. ¿Y cuántos no están haciendo sacrificio dentro de las iglesias? Activismo por todas partes, pero lo están haciendo en el lugar incorrecto. El lugar correcto de Jonás no era estar fuera de Nínive, sino dentro de la ciudad y predicar el evangelio para que los ninivitas se convirtieran, se volvieran, porque siempre Dios va a amar la humanidad. Y lamentablemente Jonás no lo entendió. Y muchos de nosotros llegamos a ese punto donde Dios trata con nosotros, pero somos tan rebeldes, somos tan quisquillosos, tan deliciosos en cuanto a tomar nuestras propias decisiones, que decidimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su perfecta voluntad. La pregunta ¿es allí donde Dios quiere que estés? ¿Es allí donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿No será que estamos siendo guiados por nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra propia cosmovisión, nuestros propios criterios? ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Qué es lo que nos está empujando a hacer supuestamente la voluntad de Dios? Queridos hermanos, si hay una aplicación y una enseñanza que hay que sacar de lo que Carlos nos hablaba, es que cuando estamos trabajando para Dios, por más bueno y bonito que sea, si estamos fuera del lugar y de la voluntad de Dios, tarde o temprano aparecerá esa gran ballena, ese gran pez que nos tragará. Sí, aparecerá en nuestras vidas la tragedia, la desgracia, la tristeza, el dolor, la pena. No lo sé,
hasta que nosotros entendamos que Dios tiene un lugar para nosotros, un lugar donde Él quiere que funcionemos. Puedes estar en el mejor lugar según tú, pero si no es el lugar que Dios tiene para tu vida, aunque tú te sientas bien, tarde o temprano aparecerá ese gran pez y te tragará. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no evitamos que Dios envíe ese gran pez? De ti y de mí depende. Lo cierto es que Dios quiere que las almas conozcan a Dios, que los hombres se vuelvan a Dios. Será al estilo de Dios, será a la manera de Dios, no a la manera de Tomás Rodríguez, no a la manera del lugar secreto, no a la manera de quien en este momento esté viendo este video, será a la manera de Dios. Y recuerde, queridos hermanos, en este mes de misiones, todo el mes de octubre, estaremos trayendo estas cápsulas misioneras para animarte, para que hagas la voluntad de Dios, para que prediques, para que proclames, pero que lo hagas correctamente. Que Dios te sane, que Dios transforme tu vida, porque Dios no te va a enviar a un lugar cuando no has sido transformado. Recuerda, tú y yo somos los mensajeros del Señor y cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Este mes de octubre, el mes de misiones, continuaremos estas reflexiones con la idea y el propósito de edificar al pueblo de Dios. Y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.